Hola chicos y sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de Extra Gaming. En esta ocasión nuevamente me toca a mí, Paper Momo, para traerles este nuevo video con unas buenas curiosidades sobre el Atari 2600 y sus mejores videojuegos y el por qué lo fueron en aquel entonces y muy posiblemente hoy en día. Así que si te interesa saber cuáles son sus mejores y sus peores videojuegos sobre esta grandiosa consola, que es la pionera para muchísimas consolas que existen hoy en día y es una maravilla para todos los videojugadores del mundo, por favor quédate en este video que vamos allá. Primero que nada vamos a hablar sobre la Atari 2600 y qué fue. Vamos a hablar de una manera muy breve sobre esa consola y un poco de su historia. La Atari 2600 es una videoconsola lanzada al mercado en 1977 bajo el nombre de Atari VCS, Video Computer System, convirtiéndose en el primer sistema de videojuegos en tener un gran éxito, e hizo popular los cartuchos intercambiables. En 1982, tras el lanzamiento del Atari 5200, adoptó su nombre final basado en el número del catálogo que la identificaba, CX2600. Esta consola fue un gran éxito y logró que durante los años 1980 Atari fuese sinónimo de videojuegos. Se vendía acompañada de dos joysticks, dos controles tipo paddle y el juego Combat desde 1977 hasta 1983. Después se comercializó con los controles y con o sin cartucho de juegos, dependiendo del paquete que se comprara. La Atari 2600 es uno de los mayores éxitos de la industria de los videojuegos, al venderse durante más de 14 años, principalmente en Europa y Estados Unidos. De la consola Atari 2600 existen varios modelos, una con carcasa grande y frontal de madera, con 6 botones, una con frontal de madera y 4 botones, una completamente negra y 4 botones llamada Vader y una modelo reducida de la misma llamada Junior. Atari continuó adquiriendo licencias para su consola 2600. La más destacada de todas fue Pac-Man, que aunque tuvo bastantes fallos técnicos, logró vender más de 10 millones de copias, y al que los críticos comparaban con Flickerman y E.T. Extraterrestrial, que se diseñó y programó por tan solo 6 semanas para aprovechar la publicidad gracias a la película del mismo nombre. Previendo excelentes ventas, Atari produjo un estimado de 4 millones de cartuchos. Sin embargo, debido a que las opiniones no fueron favorables, las ventas fueron solamente de 1,5 millones de copias. La decepción pública con estos dos juegos, la saturación del mercado de los títulos de terceros causaron la muy conocida crisis del videojuego de 1983. En septiembre de 1983, Atari envió 14 camiones cargados de cartuchos no vendidos y otros equipos al desierto de Nuevo México para ser enterrados. Un evento que fue etiquetado más tarde como el entierro de videojuegos de Atari, que fue considerado por mucho tiempo como una leyenda urbana en lo que se creía que había sido enterrados. Representantes de Atari afirmaron que solamente se habían enterrado alrededor de 700,000 cartuchos. El suceso permanece como un recordatorio del fin del dominio de Atari sobre el mercado. Posteriormente, Warner, cansado de apoyar a Atari, comenzó a buscar compradores en 1984. A mediados de ese año, con excepción de Atari y Activision, la mayoría del desarrollo de software para el 2600 se había detenido. Después de la venta de Atari Inc. al fundador de Commodore, Jack Tramiel, la 2600 dejó de ser prioridad, ya que este último quería concentrarse en el mercado de las computadoras domésticas, por lo que dio por terminado el desarrollo de juegos de consola. El mercado de los videojuegos no se recuperó sino hasta 1986, cuando Nintendo presentó su Nintendo Entertainment System, la NES, en América del Norte. Atari Corporation lanzó un modelo rediseñado de la 2600, respaldado por una campaña publicitaria que promocionaba precio de menos de $50. El mismo año, Atari también presentó el Atari 7800 Pro System, una consola de tercera generación compatible con los cartuchos de la 2600, con una gran variedad de juegos y un bajo precio. La 2600 continuó vendiéndose hasta fines de la década de 1980. Atari lanzó un lote final de títulos en 1989 a 1990, incluyendo Secret Quest y Fatal Run. El último lanzamiento con licencia de Atari fue el juego de arcade Klax. En 1990, aunque solo para System PAL,
Después de más de 14 años en el mercado, la línea 2600 fue formalmente descontinuada el 1 de enero de 1992 junto con Atari 7800 y las computadoras para el hogar de Atari de 8 bits. Ahora sí vamos a hablar cuáles fueron sus mejores videojuegos en aquel entonces y muy posiblemente hoy en día, que estoy seguro que muchos ya se lo han de imaginar. El número 1 para esta consola es el juego de Pitfall, un juego que venía de la compañía de Activision y salió en el año 1982. Este es el segundo videojuego más vendido del Atari 2600, con 4 millones de copias. Es también uno de los juegos favoritos de aventura. Acompañamos en este videojuego a Pitfall Harry, a través de un laberinto selvático plagado de trampas, animales salvajes y 32 tesoros que debemos recuperar en tan solo 20 minutos imprescindibles. Es un juego bastante divertido y fue uno de los más vendidos del Atari 2600. Y también uno de los videojuegos que a las personas más les gustó. En número 2 tenemos a Space Invaders, traído a todos nosotros por la compañía de Taito en el año 1978. Este videojuego está por demás decir que fue el causante de la gran explosión del éxito del Atari 2600, siendo uno de sus videojuegos, si no es que el videojuego con más éxito que tuvo esta grandiosa consola. Un juego de género con naves más famoso de todos los tiempos, y este videojuego es el pionero de todos los juegos de Shmups actuales. Sigue siendo versionado hasta la actualidad y sus gráficos y su banda sonora fueron una revolución en aquel entonces. En número 3 tenemos el grandioso juego de Frogger, traído a todos nosotros por la compañía de Konami en el año 1981. Un juego con una temática sencilla en el cual somos una pequeña rana que estamos en medio de la ciudad y tenemos que ir esquivando y brincando para poder atravesar los diferentes escenarios y atravesando obstáculos. Este videojuego también es uno de los más vendidos. En número 4 tenemos el videojuego de Keystone Keepers, traído hacia nosotros por la compañía Activision en el año 1986. Este videojuego es el clásico videojuego de policías y ladrones que tenía esta consola, en el cual la temática era sencilla, que teníamos que perseguir a un ladrón a través de un centro comercial de 4 pisos y atraparlo en menos de 50 segundos. Este videojuego no contaba con un final, pero la simple temática de estarlo persiguiendo a través de los 4 pisos para atraparlo era sumamente divertida, convirtiéndose también en uno de los más vendidos de esta consola. En el número 5 tenemos el videojuego de Boxing, traído hacia todos nosotros por la compañía de Activision en el año 1980. Este videojuego contaba con una perspectiva cenital y este juego de boxing se trataba simplemente de una pelea de cuerpo a cuerpo sobre un ring en el cual nos convertíamos en un boxeador, en el cual teníamos que dar 100 golpes para poder tumbar al rival. El videojuego contaba con una temática sencilla y simple y aún así logró ser uno de los videojuegos más vendidos del Atari 2600. En el número 6 tenemos el videojuego de Circus Atari, traído a todos nosotros por la compañía de Exidity en el año 1980. Este videojuego trataba de una temática bastante simple, el cual éramos unos personajes que estaban en una balanza en el piso y mientras brincaba uno y nos hacía brincar hasta que llegáramos al techo y así pudiéramos ir tocando y presionando aquellos globos o circulitos que estaban sobre nuestras cabezas. Un juego con una temática bastante sencilla del Atari 2600 y uno de los videojuegos más queridos por toda la comunidad en aquel entonces. En el número 7 tenemos el clasicazo y muy conocido Donkey Kong, traído a todos nosotros por la compañía de Nintendo en el año 1980. Este videojuego tiene una temática que ya todo el mundo conoce de aquel entonces, en el cual era tener al personaje de Mario ir subiendo y escalando por unas plataformas, esquivando los barriles que te arrojaba el buen Donkey Kong para poder llegar hasta él y así rescatar a tu princesa. Tal vez ya sea por nostalgia o tal vez ya sea por cualquier otra cosa, pero este juego también se convirtió en uno de los más vendidos de Atari 2600 a pesar de ser una remasterización o una adaptación para aquella consola. En el número 7 tenemos el juego de Breakout, traído a todos nosotros por la compañía de Atari en el año 1978. Este juego es uno de los juegos más importantes para la consola de la Atari 2600. Este videojuego contaba con una temática bastante sencilla y simple, en el cual teníamos que hacer una barrita y teníamos que ir rebotando la pelota que estaba sobre nuestras cabezas para poder estar golpeando las barras
y así poder llegar hasta el final de ellas, terminando con aquellas barras. Este videojuego fue uno de los más importantes para la consola de Atari 2600, vendiendo muchísimas copias en aquel entonces, y hasta hoy en día, después de muchísimos años de que salió aquel videojuego, sigue teniendo versiones más actuales en las cuales sigue teniendo remasterizaciones y adaptaciones para los teléfonos móviles, para las computadoras y para las consolas hasta hoy en día. En el número 9 tenemos el juego de Adventure, traído a todos nosotros por la compañía de Atari en el año 1979. Este videojuego, no es por decir poco, no es por decir menos, es uno de los más importantes para la consola, junto con el de Breakout. Este videojuego de Adventure fue uno de los más vendidos de la consola de Atari 2600 por ser un juego divertidísimo que a muchísimos videojugadores de la 2600 les encantó, por no decir poco. Este videojuego de Adventure inventó el género de acción-aventura y fue el primero a imponer ante todos nosotros el género de mundo abierto, con enemigos como dragones y un murciélago que complicaban las misiones de recuperar un cáliz mágico. Por si fuera poco, este videojuego también es el primer videojuego del mundo en incluir en su historia un easter egg, una habitación secreta en la cual el creador colocaba un pequeño mensaje secreto para todos los jugadores del mundo. Este videojuego fue uno de los más queridos y hasta hoy en día es uno de los pioneros en los videojuegos del género acción-aventura y del género mundo abierto. Y así como lo vieron, esos son algunos de los videojuegos más vendidos de la consola Atari 2600. Unos pequeños datos que ya tienen por ahí sobre unos videojuegos que tal vez no conocían, o tal vez otros videojuegos que ya conocían, de una manera bastante rápida para que tengan el dato y lo puedan compartir con sus amigos. Ahora ya tienen un poco más de cultura gamer y ya saben cuáles fueron los videojuegos más vendidos de la consola. Así que sin nada más que decir, chicos, se despide Paper Momo y nos vemos hasta la próxima.